Bueno, hoy 12 de mayo de 2020 conmemoramos los 200 años de la existencia formal, diríamos así, de lo que hoy conocemos como la enfermería. Y conmemoramos entonces estos 200 años que además han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial de la Enfermería, ¿no es cierto? Bueno, esto es a partir, como suelen pasar en estas cosas, con una fecha de corte a partir de algún evento o alguna personalidad o alguna circunstancia que marca un antes y un después. Y estos 200 años entonces se enmarcan en el nacimiento de Florence Nightingale en Italia, por más que su nombre es inglés, porque está reconocida como la primera enfermera oficialmente en la historia de la salud. Era londinense, ¿no? Digamos, si bien nació en Italia, era de una familia inglesa. En realidad digo esto porque uno hace estos cortes, pero no es que antes de eso no existía nada y después de eso empezó a existir la enfermería. Obviamente, leyendo algunos libros de Epifanio Palermo sobre enfermeros, enfermos, médicos, sociedades de la historia, uno va, y tantos otros obviamente, uno va viendo cómo las determinadas personalidades o personajes que se movían dentro de todo este conocimiento que se iba gestando en el área de la salud en el mundo, iba generando determinado tipo de especialidades, especificaciones, especificidades que luego tomaron, por supuesto, una formalidad mucho mayor. Y bueno, digo esto porque obviamente no es que antes de esta fecha no existía ese personaje, ese trabajador que se desempeñaba con determinado tipo de actividades por aquel entonces, siempre en un modelo que era muy obviamente médico hegemónico, casi como un asistente de quien era el que la sociedad consideraba que era el que verdaderamente tenía el conocimiento. Sociedad patriarcal, por otro lado, que obviamente la mayor parte de estos personajes históricos de cada una de estas incumbencias o especialidades o especificaciones eran generalmente hombres. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de esta primera enfermera, que es mujer. Y esto en realidad en el tiempo persiste, por cuanto hoy la especialidad de la enfermería es mayoritariamente ejercida por las mujeres. Si bien hay una incorporación de hombres, en general es una profesión que está muy feminizada. Yo quería más que nada acompañarlos en este primer día y decirles y mencionarles que nosotros desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tenemos una visión que no es nueva. La enorme mayoría de quienes estamos acá la compartimos desde hace muchísimos años, del rol de la enfermería dentro de lo que son nuestros sistemas de salud, y una conclusión que hace mucho tiempo ya hemos tomado como propia, como valedera, de que hay que fortalecer mucho el rol de la enfermería y la participación de la enfermería en los sistemas de salud, como el nuestro particularmente, que si le podemos poner un número, estamos hablando así en formas generales de que necesitaríamos el doble de enfermeros de lo que hoy tenemos en la Argentina, y quizá con ese esquema nos estarían por ahí alcanzando o sobrando incluso algunos profesionales médicos. ¿Por qué digo en ese esquema? Porque evidentemente tendríamos que marchar
hacia una concepción de los sistemas de salud y los efectores de los sistemas de salud que es diferente y que debe incorporar necesariamente mucha mayor cantidad de enfermeros, cada vez mejor preparados, cada vez mejor con un desarrollo superior de su conocimiento, que hoy se manifiesta en las diferentes ofertas de formación universitaria que hay, ¿no es cierto? Si en la medida que nosotros pudiéramos ir incorporando a nuestros efectores de salud mayor cantidad de recursos de enfermería, calificados y cada vez más calificados y con títulos con títulos universitarios, con licenciaturas, evidentemente los hospitales, los centros de salud hoy funcionarían de otra manera. Hoy funcionarían totalmente de otra manera, en donde el rol de la enfermera universitaria reemplaza en mucho actividades que hoy están solamente reservadas para los profesionales médicos. Y esto cambiaría radicalmente muchas cosas, entre otras, tener un elemento más o un instrumento más para ir corrigiendo un modelo que muchos consideramos atenta contra el buen funcionamiento de los mejores centros de atención del país. Y cuando hablamos de la salud y de atención, hablamos también de prevención, promoción de la salud, porque la enfermería también es un recurso que debe atravesar todos los niveles de complejidad, los llamados niveles de complejidad, desde el primer nivel de atención hasta los lugares de mayor complejidad, le decimos nosotros, mayor complejidad tecnológica, ¿no? En ese sentido hay que también ir abriendo nuevas áreas de desarrollo de la formación, porque en realidad hoy tenemos una carencia muy fuerte de enfermería en general, pero también de determinadas orientaciones en la formación de enfermería. Concretamente, hoy la enfermería especialmente formada para el primer nivel de atención tiene muy escasa cantidad de centros de formación en donde se forman, valga la redundancia, las enfermeras comunitarias, las enfermeras con capacidades especiales para trabajar en el área de la atención primaria de la salud. No resulta conveniente formar un recurso orientado a lo que es un hospital o a determinados servicios de hospitales, de terapia intensiva, de cuidados intermedios, etcétera, cuando luego se va a ir a trabajar o a desempeñarse en el primer nivel de atención y viceversa. Tenemos que ir ampliando el horizonte. Para nosotros es sustancialmente importante empezar a abordar este tema. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, este año, después vamos a hablar al final un poquito, nos atravesó un poco el problema, o bastante, el problema de la pandemia del COVID. Pero también en este sentido está resultando una oportunidad para ingresar en una forma más veloz, más acelerada, una cantidad de recursos o de trabajadores o de fuerza laboral en salud que teníamos programado hacerlo en el tiempo y que producto de la pandemia lo vamos a hacer más rápido. Pero también vamos a estar haciendo una serie de medidas o realizando una serie de medidas que lo que nos va a permitir es ir reordenando a todos los trabajadores, a los 56.000 trabajadores del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, ir organizándolo en una forma más racional, y no solamente por esto que decía de ir fortaleciendo la presencia de enfermería, sino que después de organizar en esta etapa que estamos transitando una serie de distorsiones que había en la incorporación de los trabajadores de la salud al sistema provincial, lo que vamos a hacer por fin, y una vez creo para siempre, poder debatir, discutir en cada centro de salud de la provincia de Buenos Aires lo que son los planteles básicos, ¿no es cierto? La planta funcional. Pero esa planta funcional también la vamos a tener que discutir o debatir en el marco de un concepto diferente de hospital.
un concepto más moderno, un concepto más práctico, un concepto que da más resultados y que cambia ese concepto muy arcaico de hospital cerrado por servicios que tienen escasa comunicación entre sí y que tienen una muy pobre visión integral de los pacientes que ingresan a los centros de salud, y transformarlos en hospitales de cuidados progresivos. El hecho de transformar un hospital que está todo organizado en base a servicios, como hace siglos, y pasar a un hospital de cuidados progresivos, implica que va a haber que rediscutir una planta funcional con otras características. Y por supuesto, al discutir esta planta funcional con otras características, también los trabajadores de la enfermería deberán adecuarse a ese nuevo concepto, y como decíamos antes, saliendo ya del hospital, también deberán adecuarse a las nuevas orientaciones que vamos a necesitar para un montón de otros actores y efectores de salud, como son, por ejemplo, decíamos recién, los centros de atención primaria de la salud. Es decir, tendremos que tener, como tuvimos experiencias, hay en algunas universidades, hay algunas residencias, como las residencias PRIM, experiencias hechas en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, aunque es una residencia obviamente provincial, en donde aparece la figura de la enfermera comunitaria y tiene sus 4 años de formación disciplinaria e interdisciplinaria en el marco de trabajar en el primer nivel de atención, con toda la singularidad y la complejidad que eso tiene. Es decir, tenemos un enorme desafío por delante, y si es posible, y terminada esta pandemia este año, y si no, ni bien sea posible, estaremos discutiendo con todos los diferentes trabajadores de la salud en todas las incumbencias este nuevo modelo de hospital, y para ese nuevo modelo de hospital qué tipo de formación y orientación vamos a ir necesitando, y qué tipo y sobre todo qué cantidad de recursos vamos a ir necesitando. Obviamente, como dijimos al principio, la tendencia va a ser a que la enfermería gane un lugar mucho más destacado del que tiene hasta ahora, que si bien ha venido en un proceso de evolución muy interesante, y hoy tenemos una gran cantidad de calzas de altos estudios, de universidades que forman excelentes enfermeros y enfermeras, vamos a tener que ir a rediscutir o a redebatir todo esto en un concepto más global de qué sistema de salud queremos para la provincia de Buenos Aires, de qué tipo de hospitales, de qué tipo de centros de atención primaria, de qué tipo de redes vamos a construir para poder integrar mucho más este sistema. Y ahí también nos vamos a necesitar a los enfermeros, no solamente en el área de la atención, sino también en el área de las decisiones, en el área de la conducción, en el área de la dirección de los procesos. Y es por eso que nosotros estamos poniendo en marcha el Consejo Provincial de Salud. Fíjense que decidimos hacer un consejo y no una dirección, porque creemos que tiene que ser un organismo o un órgano mucho más abarcativo. Y bueno, en estos días hemos firmado la resolución, pronto vamos a tener una reglamentación de esa resolución, en donde se incorporan a este consejo representantes de los diferentes sectores de la profesión: el sector sindical, el sector universitario, el sector terciario y de servicios. Creemos que es un consejo más representativo, más abarcativo, y que nos va a permitir darle una potencia mucho mayor a toda la problemática y a todo la puesta en agenda del tema de la enfermería hoy. Estamos poniendo a la enfermería en agenda, en parte porque es una deuda histórica y había que hacerlo, y habíamos algunos convencidos, muy pocos quizá, de que había que hacerlo, y mucho más todavía que esto por la propia lucha de los enfermeros, que empezó a tener mucho vigor
y de golpe se conformaron movimientos el año pasado y el anteaño pasado que crecieron inesperadamente, digo inesperadamente en función a que durante muchos y muchos años se intentó poner en agenda y darle una presencia mayor al movimiento de la enfermería y no se había logrado, y de golpe por diferentes cuestiones de definiciones políticas que se tomaron, sobre todo en el seno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que impactaron en todo el país y que realmente generaron un movimiento virtuoso, un movimiento que supo ser aprovechado por miles y miles de enfermeros y enfermeras de nuestro país para poner este problema en agenda, hacerlo visible. Y por supuesto que cuando las disputas que se van dando generan este tipo de movimientos, una vez que se pone en agenda, luego es muy difícil que retroceda. Por eso nuestra invitación no es solamente a que participen y aprovechemos ampliamente lo que va a generar la posibilidad de tener este Consejo Provincial de Enfermería, sino que también persistamos en este espíritu de lucha, en este espíritu de reclamo, en este espíritu de participación sobre todo. Se abren horas en donde quienes conducimos los destinos de la salud en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, en las distintas provincias, en general estamos con los canales abiertos a que irrumpan este tipo de reclamos que estaban, como les dije, desde hace mucho tiempo, pero necesitamos que todo el mundo aproveche y participe, y participe en forma propositiva. Esa era la palabra que quería decir. Cuando hay posibilidades de que los gobiernos abran estas compuertas y lo hagan además con convicción, es necesario una amplia participación, pero una participación propositiva, una participación en donde podamos ver y analizar contextos, porque la enfermería es un sector de tantos otros cientos de sectores que hay. Y obviamente en ese contexto debe ir ganando el lugar que le corresponde, pero saber que ese ganar el lugar que te corresponde implica ir venciendo resistencias de otros sectores que se sienten muy bien o muy cómodos o tienen determinadas ventajas con el statu quo, y entonces ir modulando los tiempos, los avances, los esfuerzos para que todo lo que se haga tenga un sentido y no se nos vuelva de alguna manera en algún momento en contra. Por último, aprovechando la oportunidad que me dan de abrir esta jornada de hoy, esta extensa jornada que tan calificadas personalidades van a estar tomando parte, yo no quería perder la oportunidad para agradecerles nuevamente a todo el colectivo de enfermeros y enfermeras por el rol que están cumpliendo en esta etapa tan extraña, tan dura, del coronavirus, de la pandemia del COVID-19 en nuestro país y en nuestra provincia. La verdad que el aporte que está haciendo el sector de enfermería, la cantidad de solicitudes, de voluntariado, de participar, de estar más allá de lo que obliga el horario y las cuestiones contractuales de cada uno, muchas veces emocionan. Por ahí se ven otras cosas, por ahí se ven la minoría que puede generar algún tipo de cuestión no positiva, por decirle de alguna manera. Pero la enorme mayoría está acompañando, está preparándose, está tomando los recaudos, está tomando conciencia de su trabajo, de lo que hay que hacer, del rol del trabajador de la salud, una vez más. Y la verdad que, vuelvo a decir, sobran las palabras no sobran las palabras para agradecerles el esfuerzo que están haciendo en estos momentos, y además advertirles que, como todos sabemos, todavía no ha pasado lo peor. Esperemos que encontremos alguna salida terapéutica o alguna vacuna o lo que sea, pero en el entretanto vamos a pasar todavía por momentos difíciles. Los convoco a seguir trabajando con el mismo ahínco, con el mismo esfuerzo, con el mismo profesionalismo,
los convoco a que estemos todos juntos en esta patriada como estamos mayoritariamente hasta ahora. El gobierno de la provincia de Buenos Aires y nuestro ministerio está haciendo todos los esfuerzos posibles para que no nos falten los instrumentos para trabajar adecuadamente, para evitar que nos contagiemos en forma vertical de nuestros pacientes, pero también tenemos que cuidar la otra parte, ¿no? Los contagios horizontales, que por ahí bajamos un poquito la guardia cuando salimos del contacto con el paciente COVID y no cumplimos todas las normas de distanciamiento que son necesarias para cuando estamos fuera de la sala donde están internados los pacientes. Entonces, también pedirles, solicitarles que nos cuidemos mucho, nos cuidemos todos lo más que sea posible. Obviamente sabemos que muchos de los trabajadores de la salud, en consonancia con lo que pasa con el resto de la comunidad, nos vamos a enfermar, incluso muchas veces nos vamos a enfermar en otro ámbito que no sea el hospitalario, pero aún así que actuemos con profesionalismo, que actuemos con protocolos, que actuemos como se están organizando a través de los comités de crisis de cada hospital, que seamos respetuosos de las decisiones de esos colectivos, que no tomemos decisiones individuales que puedan comprometer a nuestros compañeros de trabajo. Yo sé que la enorme mayoría de los enfermeros y enfermeras de la provincia de Buenos Aires lo van a hacer así que, bueno, nada más, desearles nuevamente que tengan una buena jornada y felicitarlos por este Día Mundial de la Enfermería.